días a todos. Hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio, el cual es la conversión de temperaturas. Nos vamos a basar en el siguiente ejemplo, que es elaborar un algoritmo para convertir de una escala de temperatura a otra. Acá tenemos un pequeño ejemplo que es transformar 50 grados Fahrenheit a Celsius, que sería 10 grados Celsius. Bien, para esto necesitamos saber las escalas de temperatura. Tenemos tres escalas de temperatura principales que son las que vamos a utilizar: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala de Kelvin. Una vez teniendo estos datos, vamos a ver las fórmulas de conversión. Vemos que tenemos dos fórmulas de conversión para cada escala: dos para Celsius, dos para Fahrenheit y para Kelvin. Bien, solo tenemos dos datos no numéricos. Como podemos ver en la fórmula, en cada una solo existen dos datos no numéricos, los cuales son la escala a la que vamos a transformar y la escala de la que estamos transformando. En todos los casos, ¿no? En base a esta información, vamos a hacer nuestro análisis para convertir las escalas de temperatura. Primero vemos los datos de entrada y de salida. Como datos de entrada tenemos tres: la escala de la que se va a transformar, la expresión numérica de grados y la escala a la que se va a transformar. Como veíamos en el ejemplo, tenemos para transformar 50 grados Fahrenheit, que serían estos 50 grados Fahrenheit a Celsius. Esos serían nuestros tres datos de entrada. Y yo lo voy a convertir a datos generales. El 50 dato numérico lo vamos a almacenar en nuestra variable A. La escala de la que se va a transformar va a ser nuestra escala 2 y la escala a la que se va a transformar va a ser la escala 1. Y la expresión numérica de grados, es decir, el resultado, va a ser 10 en este caso, pero ese es el dato de salida que tenemos que calcular. Bien, para hacer este análisis lo que yo hice es lo siguiente. Nos vamos a nuestras fórmulas, tomando en cuenta que nos vamos a basar en la estructura sí entonces, que solo tiene dos opciones. Como podemos ver acá, solo nos da dos opciones. Y para cada escala vemos que solo tenemos dos opciones, es decir, dos fórmulas. El problema estaría principalmente acá, que tenemos tres escalas. Estas tres escalas tenemos que convertirlo a dos opciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestros datos de entrada y vamos a preguntar si queremos transformar a grados Celsius o algún otro. Es decir, estos dos datos es como si los estuviéramos uniendo. Y una vez que tenemos esta información, vamos a saber si vamos a transformar a escala Celsius o algún otro. Entonces, como todavía no definimos en algún otro qué escala va a ser, si Fahrenheit o Kelvin, vamos a volver a preguntar nuevamente a qué escala queremos transformar, a Fahrenheit o a Kelvin. Y ya tenemos solo dos opciones. Una, dos, y preguntamos nuevamente y tenemos nuevamente solo dos opciones, una y dos. Y entonces ya se vuelve más sencillo nuestro análisis para elaborar nuestro algoritmo. Eso es lo que básicamente he hecho acá. Ingresamos los datos de entrada y preguntamos si queremos transformar a escala Celsius o algún otro tipo de escala. Y si la respuesta va por algún otro tipo de escala, preguntamos nuevamente si queremos transformar a escala Fahrenheit y a la escala Kelvin. Ya tenemos nuestras tres escalas principales. Y entonces solo necesitamos preguntar a cuál de las dos escalas restantes de las cuales vamos a transformar. Si de escala Celsius o escala Fahrenheit a Kelvin, si de escala Kelvin o Celsius a Fahrenheit, si de escala Kelvin a Fahrenheit a Celsius. Y utilizamos la fórmula correspondiente. Lo que estamos haciendo es unir varias estructuras sí entonces,
más o menos como los ejemplos que están acá. Y en base a nuestro análisis, tanto de los datos de entrada como de salida y tanto de la estructura que vamos a utilizar, vamos a hacer nuestro algoritmo. Nos vamos a ir a PCInt y es prácticamente lo mismo que está acá. Definimos todos los datos que vamos a utilizar, tanto los datos de entrada como de salida. En total son 4. Tenemos 2, escala de la que se va a transformar y la escala a la que se va a convertir como dato de tipo texto o como carácter. Entonces eso es lo que estamos definiendo acá. Y tenemos 2 datos numéricos, la expresión numérica de grados, la cantidad a convertir y la cantidad del resultado, que vamos a definirlo acá como real, no como entero, ya que vemos en las fórmulas que tienen decimales. Bien, y para nuestra presentación vamos a escribir que para ingresar el nombre de la escala Celsius vamos a poner C simplemente, no todo el texto Celsius, para Fahrenheit F y para Kelvin K. Luego leemos. En aquí ya definimos los 3 datos de entrada. Vamos a leer los 3 datos de entrada, que sería la escala 2, nuestro dato numérico A y la escala 1, indicando para cada uno que ingrese ese tipo de dato. Bien, ya tenemos nuestros datos de entrada, ya acabamos de leerlos, lo que sería la parte de acá, y pasamos a hacer la estructura así. Primeramente preguntamos si va a ser a la escala a la que vamos a transformar Celsius o algún otro. Eso es lo que está acá. Escala 1 va a ser igual a Celsius o algún otro y ejecutamos esa acción. Luego preguntamos nuevamente para si no, si la escala va a ser Fahrenheit o algún otro. Si va a ser Fahrenheit o algún otro. Y dentro de cada escala, como ya tenemos definidas las 3 escalas, preguntamos de qué escala vamos a transformar. Aquí tenemos la pregunta para la escala Celsius, la pregunta para la escala Fahrenheit y la pregunta para la escala Kelvin. Y finalmente mostramos nuestro dato de salida. Escribir el resultado anidando o uniendo los datos que hemos leído para una mejor presentación, ¿no? Y hacemos la prueba comparando con un conversor de temperatura. Como veíamos, tenemos un ejemplo en el cual nos vamos a basar para hacer la prueba, que es 50 grados Fahrenheit convertidos a Celsius. Eso es lo que vamos a ingresar acá. 50 grados Fahrenheit a Celsius es equivalente a 10. Ingreso el nombre de la temperatura que desee transformar. Vamos a transformar la escala Fahrenheit 50 grados a Celsius. Y vemos que sale el mismo resultado. Y podemos seguir haciendo más pruebas para verificar que nuestro algoritmo realmente funcione con las demás escalas. Bien, eso sería todo. Hasta luego.